tal, mis queridos hermanos? Dios me les bendiga este lunes 28, hermanos, lunes 28 de junio. Ya estamos prácticamente del otro lado, ¿verdad? De la mitad de este año, hermanos. Y bueno, pues vamos a seguir contestando la pregunta. Acuérdense que es lunes de reflexión bíblica y estamos contestando, ¿verdad? Como cada lunes, ¿verdad? ¿Quién soy en Cristo, hermanos? Pues vamos a orar y que el Señor nos bendiga en esta bonita noche de reflexión. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por permitirnos llegar hasta este punto del día para reflexionar sobre la pregunta ¿quién soy en Cristo? Padre bendito, que tu Espíritu Santo, tu palabra nos guíe y que en todo seas glorificado y exaltado, Padre, y que esto pueda contribuir en nuestro crecimiento espiritual, Padre, sobre todo en nuestra identidad, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, pero sobre todo que tú seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues como es costumbre ya, hermanos, este lunes, ¿quién soy en Cristo? Y la respuesta que corresponde el día de hoy es la siguiente: soy libre de la condenación para siempre. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, allá en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Querido hermano, cuando tenemos la vida de Cristo en nosotros, llevamos involuntariamente la imagen de nuestro Padre Celestial más alto de lo que nos damos cuenta. Aquí se trata que Jesús nos salvó llevando nuestros pecados sobre Él. Por lo tanto, no hay condenación porque estamos perdonados. Si se ha dicho que se podría dar de alta al 75% de todas las personas con trastornos mentales si tan solo pudieran convencerse de que son perdonados. Muchos cristianos aparentemente sanos consideran difícil creer que están realmente libres de la condenación. Algunos dicen, sé que Jesús murió por mis pecados y que estoy perdonado por los pecados que he cometido, pero ¿qué pasa si mañana optara por pecar? Esta es una pregunta muy frecuente y muy profunda en muchos cristianos. Querido hermano, permíteme dirigir tus pensamientos a Romanos capítulo 6, versículo 10, que dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió una vez por nuestros pecados y no tiene que morir una y otra vez. En la época del Antiguo Testamento era común la inseguridad del perdón, puesto que la sangre de los sacrificios de animales era insuficiente para lavar los pecados. Hebreos 9:12 dice de la siguiente manera, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Querido hermano, cuando Cristo murió por nuestros pecados de una vez por todas, ¿cuántos de nuestros pecados eran aún futuros? Todos, mi hermano. No hay condenación por los pecados del pasado ni por los del futuro, porque somos y estamos en Cristo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús fue a la cruz, todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, fueron puestos en él. Dios Padre le dio la espalda a su Hijo unigénito, que llevó la condenación por cada pecado cometido. Cuando Jesús salió de la tumba para sentarse a la diestra del Padre, no había pecado en él. Tampoco hay pecados en nosotros que Dios vaya a condenarnos, porque como creyentes estamos en él. Estamos vivos en Cristo. Aquí surge una pregunta. ¿Significa esto que nunca pecaremos? Por supuesto que no. Pero ya no tenemos que pecar y cuando lo hacemos no somos condenados. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 leemos lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El fundamento de la falta de condenación que leemos en Romanos 8:1 queda explicado en el siguiente versículo, en el versículo 2.
que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. A título de ilustración, consideremos que la ley del pecado es similar a la ley de la gravedad. Sabemos que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Y el pecado, al igual que la ley de la gravedad, seguirá tirándonos hacia abajo. Al contrario de las buenas ideas que pueden no perdurar, las leyes son leyes porque están vigentes continuamente. Podemos hacer volar un avión solo porque tiene un poder mayor que el tirón de la gravedad. Si tú y yo no creemos que la ley de la gravedad sigue vigente, tratemos de apagar el motor que en el aire y veremos cuánto tiempo es necesario para que nos estrellemos. ¿Te imaginas tratando de volar o vivir la vida cristiana en la carne? Terminaríamos caminando como gallinas cuando en realidad fuimos creados, por ejemplo, y llamados a volar como las águilas. Es por eso que si nosotros vivimos en la carne, estaríamos sometidos a la ley del pecado y de la muerte. La única manera para vencer cualquier ley es mediante otra ley que sea mayor. Nosotros no tratamos de volar en la carne porque ya no estamos en la carne sino en Cristo. Romanos 8:9 dice de la siguiente manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú y yo, querido hermano, estamos en la carne, no somos cristianos porque todo hijo de Dios es en Cristo. Pero aunque estemos en Cristo, la carne permanece con nosotros y podemos optar por andar conforme a la carne, que es nuestra vieja naturaleza, o caminar conforme al Espíritu. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo saber si camino conforme a la carne o al Espíritu? Bueno, la respuesta obvia está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Gálatas 5, 22 al 23 nos da el reverso. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Para determinar si uno camina conforme a la carne o al Espíritu, examinemos lo que irradiamos de nuestra vida. Aunque somos en Cristo Jesús, podemos, sin embargo, preferir operar conforme a la carne. Así que si tú y yo tenemos un ataque de rabia, ¿cuál es el problema? ¿Es alguien que nos hace enojar? ¿Es una obra de la carne, de la obra de la otra persona o de la nuestra propia? Debemos asumir, querido hermano, la responsabilidad por nuestras propias actitudes y acciones. Cuando uno siente que está caminando conforme a la carne, debemos confesar y pedir al Señor que vuelva a tomar el control de nuestra vida otra vez. Si estamos llenos con el Espíritu Santo, cantaremos y haremos melodías en nuestro corazón para el Señor, como leemos allá en Efesios 5 del 18 al 22. La ley del pecado, o más bien la ley del Espíritu de vida, está siempre ahí y debemos aprender a operar conforme a él. Como dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo dice en Romanos 6:11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Es importante, hermano, darnos cuenta que nosotros no morimos al pecado solo por así considerarlo. Lo consideramos así porque es así. ¿Hemos muerto al pecado? Por supuesto que no. El poder de la ley del pecado es fuerte y atrayente, pero uno no tiene que responder cuando ese poder llama. Uno no tiene que pecar, sino asumir la propia responsabilidad de no dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal u optar por caminar conforme a la carne. Si lo hacemos, no perderemos la salvación, pero sufriremos las consecuencias de preferir vivir en forma independiente de Dios. Las obras de la carne serán manifiestas.
La iglesia de Corinto, querido hermano, fíjate, se había vuelto muy carnal. Y Pablo los animaba a que siguieran en comunión con Dios y que se juzgaran a sí mismos en la forma apropiada. Pero como no asumieron su responsabilidad, Pablo les escribió en la primera carta a los Corintios 11, del 30 al 32, lo siguiente: por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dios no nos castiga, hermano, por habernos condenado, sino que nos disciplina para que podamos participar de su santidad, como lo dice Hebreos, capítulo 12, versos del 10 al 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En Romanos 6:14 también leemos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por supuesto que tú y yo ya no estamos más bajo la ley. Satanás ya no tiene más fundamentos para acusarnos. La ley establecida es la única base para cualquier acusación. Por ejemplo, supongamos que un policía nos detiene y nos anota una infracción por ir a exceso de velocidad. Pero descubrimos que por descuido de los legisladores, no hay ley alguna que regule la velocidad en esa calle. ¿Podría un juez encontrarnos culpables? Por supuesto que no. El necio puede decir: grandioso, no hay leyes, así que cada uno puede pecar todo lo que quiera. Claro que no. Pablo objeta ese razonamiento en Romanos 6, del 1 al 2, que escribe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No debemos evitar el pecado porque tememos la condenación eterna, sino porque ya no queremos vivir esclavizados y avergonzados, avergonzando a nuestro Señor y a su iglesia. Somos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida, según a los Corintios 3:6. La única manera, querido hermano, en que una persona puede ser condenada es que sea hallada sin Cristo en el día del juicio. Nosotros ya hemos sido juzgados, ya hallamos inocente y hallados inocentes porque estamos en Cristo Jesús, que tomó el castigo de nuestros pecados sobre él, como leemos en la segunda carta a los Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos a Dios, hermano, y agradezcamos en Cristo Jesús por habernos hecho libres de la condenación eterna. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Dios, porque es maravilloso ver nuestra condición desde lo más profundo de nuestro ser, a partir de lo que tú nos revelas en tu palabra. Gracias por tu palabra, porque nos hace ver que somos ahora ya libres de la condenación eterna. Gracias porque, sin habernos dado cuenta, Padre, tú nos libraste de una forma poderosa y profunda de aquello de lo que no nos podríamos librar. Pero Cristo pagó en la cruz y por ello tenemos una nueva identidad en Él y podemos ahora agradarte libremente, podemos servirte libremente, voluntariamente y seguir creciendo en tu gracia. Gracias por tener el poder de decirle no al pecado. Ayúdanos, Padre bendito, a estar más apegados a ti, a estar más en oración contigo, a leer más tu palabra, a estar más en aquello para lo cual, Padre, nos creaste y nos llamaste para ser tus hijos. Que seamos una iglesia, Padre bendito, libre de esa condenación y sobre todo que sigamos creciendo en virtud, Padre, de que ahora tenemos esa hermosa libertad en Cristo Jesús. En Él oramos, Padre. Amén. Amén, querido hermano, Dios te bendiga y bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestras actividades, si Dios nos lo permite, hermanos. El día de mañana a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio de la Carta de Santiago. Acuérdense que estamos estudiando el capítulo 5 y el día miércoles, hermanos, estamos estudiando lo que creemos al punto de las 7 de la noche en vivo, vía Zoom. También el día jueves, hermanos, tenemos un sermón evangelístico. Le invito a que ore por un servidor y también por nuestro hermano Juan Carlos, que nos ayuda siempre a
a presentar los videos de manera tal que se pueden entender. Y el día viernes, hermanos, lo espero a las 6 de la tarde en vivo vía Facebook para nuestro culto de oración unido y repetición a las 8 de la noche por YouTube. Hermanos, no dejen de diezmar, no dejen de ofrendar, se acerca la quincena, hermanos, apartemos, hermanos, un poco de lo mucho que Dios nos da. Y como dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en pantalla están los 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Y bueno, tampoco se deja de conectar a sus grupos de oración, a sus departamentos. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Tampoco deje de participar en el reto príncipe. Estamos en el capítulo 119, hermanos, del Salmo 119. Y bueno, pues que el Señor siga hablando a su pueblo. Y pues esto es todo, hermanos. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Descansen, hermanos. Hasta la próxima. Bye.